El caso de Martha Robin, una mística francesa del siglo XX, declarada venerable por el Papa Francisco el 8 de noviembre de 2014, queriendo decir que esta mujer vivió todas las virtudes en grado heroico, y que uno se acerca a su vida y se queda perplejo, ¿no? Como se quedaron perplejos decenas de miles de personas que iban ahí a visitarla. Pero claro, uno se pregunta, Martha Robin, una mística francesa, nacida el 13 de marzo de 1902 en un pequeño pueblo junto a los Alpes. Casi analfabeta, porque tuvo que dejar a temprana edad el colegio para dedicarse a las labores domésticas y a trabajar el campo. ¿Cómo es que después más de 100.000 personas, estando ya en vida, acudieron a verla? Entre esas 100.000 personas se encontraban grandes autoridades de la Iglesia y de la política. ¿Pero por qué? Una mujer que estuvo postrada en cama porque padeció, siendo joven, distintas enfermedades que la llevaron definitivamente a estar inmovilizada. Una mujer que se quedó ciega, que pasó años y años sin probar bocado, alimento, más de 50 años de su vida, sin comer, sin beber, sin dormir, y seguía viviendo. Algo milagroso, un milagro en vida, ¿no? Recibió los estigmas, tenía el don de la bilocación, hay casos concretos que así lo corroboran, ¿no? Es decir, todas estas piezas del puzzle, que al principio estaban dispersas, ¿no? Esto uno lo escucha y lo ve de primeras y se queda como diciendo, esto no puede ser, algo hay aquí, ¿no? Será un fraude, ¿no? Corría la voz, claro, en ese momento. Hubo investigaciones, hubo personas que se acercaron, médicos, especialistas, por morbo, por curiosidad, porque eran escépticos, a ver a Martha Robin, y cayeron desplomados, ¿no?, ante la evidencia de que esta mujer era un milagro viviente, de que todo lo que acontecía a su alrededor, esos fenómenos sobrenaturales, eran inexplicables a ojos humanos, y había que encontrar el origen en lo divino. Sierva de Dios, una mujer que estuvo marcada por el sufrimiento desde su más tierna infancia, por las enfermedades que padeció. Al final, su obsesión, podríamos decir, era salvar almas, ¿no? Ofrecer su sufrimiento para fusionarse de alguna manera con Cristo y salvar a tantas almas perdidas. Un alma víctima, una mujer que supo encontrar, en cambio, en una vida de sufrimiento, la felicidad y el sentido más pleno, ¿no?, de su vida, que era agradar a Dios en cada detalle. Pero, claro, uno se pregunta, ¿todo esto por qué ocurre, no? ¿Acaso es que Martha Robin, al igual que Teresa Neumann, por ejemplo, otra mística, ¿no?, en este caso alemana, que ya comentábamos aquí su historia, por ejemplo, grandes santos como puede ser el Padre Pío, estos fenómenos que testigos, innumerables testigos, lo corroboran, ¿no?, y documentos también de que esto fue así? ¿Acaso es que eran personas con poderes especiales? ¿O es que esos poderes especiales, esos dones, podríamos decir mejor dicho, venían de Dios? Pues uno llega a la conclusión de que todo esto es por designio de Dios. Por algo lo hará, por algo permitirá que en ciertas personas se pueda apreciar estos signos, ¿no?, evidentes de que los milagros, de que lo sobrenatural existe. Quizá porque vivimos en una sociedad, al igual de la sociedad que vivía en la época de Martha Robin o del Padre Pío o de tantos santos, ¿no? Una sociedad que va muchas veces a la deriva, que ha renegado de Dios. Y estos son faros de luz, de esperanza, de fe, para estos tiempos convulsos, difíciles, en los que necesitamos esperanza, ¿no?, para seguir adelante. Necesitamos muchas veces ver para creer, sí, y eso Dios lo sabe muy bien, y muchas veces permite que veamos para que así muchas personas se conviertan. Pero aún así, hay otras muchas personas
que aun viendo todo esto, cierran su corazón por completo. Y ahí la gran prueba de que si uno se condena o se salva, es porque ha optado, ¿no?, por un camino u otro, conforme a su libertad. Pero eso sí, no nos salvamos solos. Nos salvamos con la ayuda de Dios. Pero si nos condenamos es porque hemos renegado de esa ayuda por completo. Hemos renegado de Dios. Hemos abrazado, por tanto, el pecado, ¿no? Y Martha Robin encarna precisamente todo eso, ¿no? La lucha entre el bien y el mal, porque en su vida también se ve la presencia del demonio, sí. Cómo el demonio atacaba a esta mujer y cómo le dijo que la iba a hacer la vida imposible hasta el último momento. Y así fue. Martha Robin en su propio cuerpo experimentó los ataques del demonio, ¿no? Así dan fe de ello su director espiritual, George Finnett, que estuvo años y años con ella, recopilando escritos, ¿no?, testimonios vivos de todo lo que ocurría en la vida de Martha Robin. Pero hay otro testigo directo, ¿no? Jean Guyon, el famoso filósofo francés que iba innumerables veces a visitar a Martha Robin y que cuenta a él muchas cosas, ¿no?, muchos detalles de esta mística francesa del siglo XX. Y es muy interesante. ¿Por qué? Pues porque Jean Guyon describió su insólita situación, la situación de Martha Robin. Decía textualmente, en su día: no logra ver, es incapaz de distinguir objetos y no soporta la más mínima claridad. Sus brazos permanecerán rígidos de por vida, salvo una ligera movilidad en las falanges de sus dedos. Su cabeza está como sin vida, sin posibilidad de girar a izquierda o derecha, y las piernas quietas como plegadas sobre sí mismas, sin la más mínima acción. Además, todos los viernes se le aparecen estigmas en pies y manos, también en el costado derecho junto a la línea mediana. Y la mayoría de esos viernes aparecen unas llagas que sangran. Apenas podía moverse en la cama. Estaba como inmóvil. Un caso extraordinario, único. Relata textualmente, insisto, el filósofo francés Jean Guyon, que tuvo la oportunidad de verla con sus propios ojos, estos fenómenos sobrenaturales. Pero centrémonos, si os parece, queridos amigos, en los estigmas de Martha Robin. Este fenómeno, ¿no?, estas llagas de Cristo en su cuerpo, que ¿cómo ocurre todo esto? Pues comienza a finales de septiembre de 1930. Jesús se le aparece y le dice: ¿quieres ser como yo? Marta, que estaba entregada sin reservas, acepta sin dudarlo. En los primeros días de octubre, Jesús crucificado vuelve a aparecérsele. En un instante le toma los brazos y se los abre. Y ella, Martha Robin, llegó a declarar: yo sentí un fuego quemante exterior, pero sobre todo interior. Era un fuego que salía del costado de Jesús. Exteriormente yo lo veía como una luz que me quemaba. Me pareció que un dardo salía de su corazón y se dividía en dos para atravesar mi mano derecha y mi mano izquierda. Pero al mismo tiempo mis manos eran perforadas, por así decir, por dentro. Después Jesús me invitó a ofrecerle mis pies, lo que yo hice inmediatamente, colocándomelos como Jesús en la cruz, extendidos porque estaban doblados. Al igual que en las manos, un dardo salió del corazón de Jesús, un dardo de fuego que se dividió en dos para perforar mis dos pies al mismo tiempo. Sentí al igual que en las manos un dolor torturante que quemaba mis manos y mis pies. Yo creía que iba a morir. Sin embargo, Jesús me invitó a presentarle mi corazón, o más bien mi pecho. Yo ofrecí mi corazón a Jesús y mi corazón, al igual que mis manos y mis pies, fue atravesado por un dardo de fuego que salió del corazón de Jesús y que era más fuerte que el de las manos y pies. Me atravesó de parte a parte. Un dolor mortal invadió mi corazón y todos mis miembros. Yo estaba más muerta que viva, en una especie de desvanecimiento que duró largo tiempo, quizás varias horas. En ese estado Jesús me invitó a recibir la corona de espinas que tenía en sus manos. Al principio Jesús se me apareció en la cruz, pero después lo vi fuera de la cruz y con sus llagas divinas, porque mientras salían de su corazón los dardos de fuego, ya no estaba clavado en la cruz. Jesús colocó alrededor de mi cabeza su corona de espinas,
presionando fuerte. Unos dolores muy intensos me invadieron. Las espinas me quemaban en mi cabeza y yo me quedé en ese estado de sufrimiento y de amor, agradeciendo a nuestro Señor lo que me había hecho. Él desapareció. La sangre corrió por mis manos, pies, corazón y cabeza. Después de la coronación de espinas, mis manos y mis pies volvieron a la posición habitual. Poco a poco, el dolor fue amainando. Así es como la misma Martha Robin refiere su experiencia, ¿no? Su primera experiencia con los estigmas cuando los recibe por primera vez, como os decía, en septiembre de 1930. Pero fijaros, ¿no? Porque la primera persona en ver la sangre el día de su estigmatización fue su propia madre. Se asustó y le limpió la frente rápidamente, el corazón, las manos y los pies, y se lo dijo corriendo a su esposo y ambos, preocupados, llamaron al médico, al doctor Aristide Salier de Saint-Uce, quien solo pensó en darle líquido para que compensara la pérdida de sangre. Pero el líquido le salía por la nariz. Impotente y desarmado ante este caso que no comprendía, solo pudo decirle: «Señorita, rece por mí». Es decir, este médico de confianza de la familia de Martha Robin, acude ahí, ¿no? Ve los estigmas, la sangre correr por el cuerpo de Martha y se alarma, claro, y le dice: «Toma líquido, bebe agua, te vas a deshidratar, ¿no? Para compensar esa pérdida». Ese líquido, en cambio, mientras ella lo ingiere, le sale por la nariz. Y el médico, estupefacto, sin poder explicar lo que está ocurriendo, imaginaros este hombre, ¿no?, de ciencia, que se encuentra ante lo imposible. Lo único que le sale de su boca es: «Señorita, rece por mí». Como diciendo: realmente esta mujer está tocada ahora mismo por Dios, ¿no? Rece por mí. Es sorprendente la historia de Martha Robin, amigos. Pero al final es la historia misma de Jesús, ¿no? Cómo obra a través del ser humano en distintos momentos de la historia. Ya lo hizo con los apóstoles y lo sigue haciendo, ¿no?, a lo largo de la tradición cristiana, con tantos y tantos santos de la Iglesia que han presentado, ¿no?, en su propio cuerpo estos fenómenos extraordinarios. Claro, ya no solo era un sufrimiento físico el de Martha Robin, sino también y sobre todo un sufrimiento interior, ¿no?, de llevar las propias heridas de Cristo. Es decir, el sufrimiento de alguna manera que Jesús padecía por todos nosotros, ya no solo físico, ojo, sufrimiento moral, ¿no?, de estar siendo crucificado por quienes tanto ama. En fin, esto es lo que se cuenta de Martha Robin. Esta es su historia, pero hay mucho más. Y vamos a seguir indagando todos juntos en esta mujer mística del siglo XX, sierva de Dios, que a uno le deja anodadado. Cada jueves, en la tarde, hasta el sábado, a veces hasta el domingo incluso, y en los últimos años hasta el lunes en la tarde, sufría los dolores de la pasión, luchando contra el demonio que le golpeaba la cabeza contra el mueble, y ella sangraba, y hasta vertía lágrimas de sangre. Era su precio por la salvación de los pecadores. Pero Jesús no la dejaba sola, queridos amigos. Se le apareció frecuentemente, en unión con María, y desde la estigmatización le llamaba mi pequeña crucificada de amor. Pocos días después de la estigmatización de Martha Robin, se extendió por el vecindario la noticia de las llagas de Martha, y muchas personas empezaron a visitarla. El padre Faure y el padre Perrier fueron los primeros en organizar las visitas, pero el padre de Martha y el hermano estaban molestos con tanta visita, ¿no?, y decían: déjenla tranquila. De todos modos, aunque de mala gana, aceptaron la realidad y las visitas. El padre Faure admitió a algunas personas a asistir a la pasión de los viernes. A ella asistió el vicario general de la diócesis, Monseñor Soulas, el padre Auric y más de 50 personas que, al ser preguntadas
en el proceso para la beatificación, atestiguaron haber visto correr la sangre por el rostro y las llagas. El padre Finet, el padre Faure y algún otro, como el canónigo de Lyon, padre Berardier, tomaron notas sobre el desarrollo de la pasión. Es decir, todo esto está documentado, son testigos directos de este fenómeno de estigmatización, pero es que hay mucho más, porque nos encontramos, por ejemplo, con el caso de la comunión, ¿no?, invisible. Esto ya ocurría de alguna manera con las apariciones de Garabandal, ¿no? Las niñas de Garabandal, el milagruco, llamado así, cuando estas niñas videntes de San Sebastián de Garabandal recibían de manera invisible la comunión, es decir, que la forma consagrada se les materializaba en la boca sin que un sacerdote se la diera. Esto es increíble, ¿no?, porque hay material fotográfico que sí lo corrobora y testigos directos que lo vieron con sus propios ojos. Pues esto ocurría también con Martha Robin. ¿Cómo fue esto? Un hecho extraordinario, ¿no?, que sucedía cada vez que Marta comulgaba. No podía tragar la forma consagrada. Tenía incapacidad de deglutir, ¿no? Y era absorbida esta forma consagrada milagrosamente y desaparecía de su boca. Muchas veces, incluso antes de que el sacerdote la colocara en la lengua, volaba de sus manos hacia Marta como si Jesús tuviera ansias de ser recibido por ella. Hay muchísimos testigos presenciales de esto, y no ha sido un caso único en la historia, pues también se cuentan casos en la vida de Santo Cura de Ars, de Santa Caterina de Siena, de Santa María de las Cinco Llagas y de otros. Un sacerdote declaró que la primera vez que le dio la comunión, la hostia se le había escapado de las manos. Otro sacerdote le explicó que eso ocurría siempre, y dice: cada vez que eso ocurría, yo me admiraba. Muchas veces, cuando el sacerdote colocaba la hostia en sus labios, desaparece sin más, sin que ella haga la menor señal de deglución. Monseñor Marcius fue un día en 1939 a ver a Marta. El padre Finet le pidió que le diera la comunión, aconsejándole que le presentara la hostia delante de los labios para que fuera aspirada. Y declara: eso fue lo que hice, viendo emocionado cómo la hostia se escapaba de mis dedos cuando se la presenté delante de sus labios. Después Marta entró en éxtasis con un rostro profundamente serio. A veces la hostia se escapaba de los dedos cuando estaba todavía a cierta distancia, y así lo atestiguó el padre Finet, su director espiritual. 3 veces la hostia se me ha escapado de mis manos a 20 centímetros de distancia para entrar directamente en la boca de Marta. En ese momento cayó en éxtasis. Y la propia Martha Robin le manifestó en su día al filósofo francés Jean Guiton lo siguiente: puedo decir que me alimento de la comunión. La hostia pasa, yo no sé cómo. Es como una vida nueva que pasa. ¿Cómo decir? Me parece que Jesús está en todo mi cuerpo, que Él es mi cuerpo, como si yo resucitara, y después quedo desligada del cuerpo. Es decir, una experiencia totalmente mística, ¿no?, seguida de un éxtasis. Martha Robin, después de la comunión, se pasaba incluso horas y horas en éxtasis porque estaba en otra dimensión, ¿no? Ella era testigo, ¿no?, directo, cada día de su vida, del amor de Dios. Y por ejemplo, hay casos también en la vida de Martha Robin, casos de bilocación, la posibilidad de estar en 2 sitios distintos al mismo tiempo. Ella dice que se dejaba llevar por el amor de Dios y que viajaba, ¿no?, de un lugar a otro, siempre con Dios y con la Virgen, para obrar milagros, ayudar a ciertas personas, visitar a enfermos, como hacía el Padre Pío también, ¿no? Pero lo hacía el Padre Pío, lo hacía Martha Robin, lo hacía Dios, porque Dios puede todo. Para Dios nada es imposible. Entonces, ¿cómo nos podemos cuestionar esto? Decir, no, es que, oye, uno puede ser escéptico, ¿no? Yo reconozco que esto es difícil de creer, pero cuando hay testimonios serios
que se han recogido para el proceso de beatificación, en el caso de Martha Robin, del Padre Pío también, ¿no? Casos concretos, de nombres y apellidos, de situaciones concretas, de fechas concretas. En el caso del Padre Pío, un monje capuchino que estuvo toda su vida en el convento San Giovanni Rotondo en Italia, que no salió de ahí, pero que en cambio hay personas luego que dijeron haber visto al Padre Pío en otros países, ¿no? Personas de otros países o ciudades de Italia. Pues sí, el Padre Pío se paseaba por el mundo con el don de la bilocación. Por obra de Dios, claro que sí. ¿Esto es difícil de creer? Sí, claro que sí. Pero es difícil de creer también entonces en que Jesús resucitó, por ejemplo, como le pasó a Santo Tomás. Pues también, ¿no? Pero quiere decir que la dificultad de creer en esto hace que haya menos probabilidades de que exista. Todo lo contrario. Si no podemos explicarlo, si nos es difícil de creer, es porque no tenemos fe, porque estamos viéndolo con ojos humanos. Y el intentar entender a Dios desde la razón, desde la visión humana, únicamente, es misión imposible, porque Dios escapa por completo de todos nuestros razonamientos, ¿no? La vida de Martha Robin es un ejemplo de ello. Pero entonces, acercándonos a su vida, al testimonio de numerosísimas personas, autoridades de la Iglesia, médicos incluso, y no pudiendo explicarlo, eso quiere decir que no existe, o que es un fraude, o que, oye, habrá casos en los que sí, pero si esto realmente es cierto, si esto realmente ocurrió en pleno siglo XX, hasta el año 1981, 7 de febrero de 1981, cuando fallece Martha Robin. Estamos hablando de una época muy reciente a nuestros días. Sí, amigos, sí. Los milagros quizá existan. Y muchas veces, como estamos engullidos por este mundo, se nos escapan por completo. Por eso traemos en Refuego Zabala estos casos, ¿no? ¿Para qué? Pues para lo que Dios quiere al final, cuando permite todo esto. Mostrar que Él está siempre con nosotros y que pese a que haya dificultades en nuestra vida y no encontremos muchas veces el camino y no encontremos tampoco el sentido al sufrimiento que padecemos, Dios siempre puede más y Dios siempre vence, ya ha vencido. Pero nosotros somos libres, ¿no? Y muchas veces escogemos el camino erróneo. Este es el caso de Martha Robin, una mujer, alma víctima, campesina humilde, casi analfabeta, que acogió durante su vida a más de 100.000 personas, dándoles consejo, amor en definitiva, escuchándolas, ¿no? Y siendo testigo del amor de Dios. La vida de Martha Robin es muy amplia. Hay muchos casos de bilocación que no hemos comentado, pero que os animo a que investiguéis. Hay muchos casos también concretos, ¿no?, de cómo ella recibía ataques del demonio. Y todo esto atestiguado por su director espiritual, el padre George Finet. Y más personas, ¿no?, que dieron fe de ello. De cómo el demonio le daba palizas. Hasta la dejaba sangrando en numerosas ocasiones. Como le pasaba también al Padre Pío, ¿no?, a tantos santos de la Iglesia. Hay casos también, ¿no?, sí, de bilocación, de ataques demoníacos, de también incluso leer el alma de las personas. Martha Robin tenía esa capacidad, ¿no?, ese don que viene de Dios, de leer la conciencia de las personas, de incluso saber, por gracia divina, los pecados que cierta persona había cometido y que no había confesado porque se le habían olvidado o directamente porque no había querido, por vergüenza, lo que sea. Es una mujer fascinante y es el caso al final de un milagro viviente, amigos, y la prueba fehaciente de que Dios existe. Claro que existe. Seguimos desde el Refuego de Zabala arrojando luz en estos tiempos de oscuridad,
de incertidumbre y de desesperanza, porque precisamente lo que Refugio Zavala se propone es ser un faro de luz, de esperanza y de fe en Dios. Hasta pronto. Un día alguien me dijo que lo que no se cuenta muere en el olvido, y desde entonces vivo empeñado en contar historias de luz para resquebrajar la oscuridad que nos inunda, porque son muchas las narraciones que se cuentan y hacen daño al ser humano. Es una batalla, una lucha titánica entre la luz y las tinieblas, cuya mayor arma es la palabra.